Hola, bienvenido a un video más de Física Trinquelly. En esta oportunidad estaremos desarrollando problemas relacionados con la dinámica circular. Iniciaremos nuestra explicación solucionando un problema bastante sencillo pero muy completo. Veamos cuál es el enunciado de nuestro problema. Una piedra de 300 gramos gira atada a una cuerda de 60 centímetros de longitud, describiendo un movimiento circular uniforme. El tiempo que tarda la piedra en realizar una vuelta es de 0,5 segundos. Nos piden calcular la magnitud y dibujar el vector de velocidad tangencial y de aceleración centrípeta. En la parte B nos piden calcular y dibujar el vector de fuerza centrípeta. Y en la parte C nos hacen un interrogante donde nos piden explicar cómo variarían los valores de la velocidad tangencial y de la aceleración centrípeta si la longitud de la cuerda disminuye. Es decir, si la longitud de la cuerda ya no es de 60 centímetros, sino de una cantidad inferior, que puede ser 50, 40, 25, cualquier número inferior a 60. Veamos entonces cómo sería el proceso de solución. Para tal efecto, vamos a tener en cuenta nuestra tabla de valores. Masa, 300 gramos. Radio, que es la longitud de la cuerda, 60 centímetros. Periodo, 0,5 segundos. ¿Por qué el periodo vale 0,5 segundos? Porque en el problema me están diciendo que el tiempo que tarda la piedra en realizar una vuelta es 0,5 segundos. Y recordemos que esa es la definición de periodo. El periodo es el tiempo que tarda la partícula en realizar una vuelta. Así que podemos concluir que en este problema el periodo es de 0,5 segundos. Nos piden calcular la velocidad lineal, la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Veamos cómo sería ese procedimiento. Empecemos con el cálculo de la velocidad tangencial o velocidad lineal. Por teoría, sabemos que la velocidad tangencial se obtiene mediante la ecuación velocidad tangencial es igual a 2 por pi por radio dividido entre el periodo. Si reemplazamos valores, tendríamos 2, el número pi que vale 3,14 y el radio que vale 60 centímetros. 2 por pi por radio. En la parte inferior, como denominador, en vez de periodo, escribimos su valor que es 0,5 segundos. Realizando las operaciones en la parte superior, tendríamos que 2 por 3,14 por 60 centímetros, todo esto de aquí me da como resultado esta cantidad,
376.8 centímetros. En la parte de abajo, como denominador, sigo escribiendo 0.5 segundos. Y por último, divido numerador 376.8 entre denominador 0.5 y obtengo como resultado 753.6 centímetros sobre segundos. Esa sería la velocidad tangencial. Pero en el problema nos piden, además de calcularla, dibujar el vector. Recordemos que el vector velocidad tangencial es un vector tangente a la trayectoria de la circunferencia. Por lo tanto, el vector velocidad tangencial lo puedo dibujar así. Pero también lo puedo ubicar en cualquier otro punto, por ejemplo aquí. En este caso, el dibujo del vector velocidad tangencial apuntaría en esta dirección. Siempre que sea un vector tangencial, lo vamos a considerar como una velocidad lineal o tangencial. En la parte B de nuestro problema, nos piden calcular la aceleración centrípeta. Dicha aceleración se puede obtener mediante la ecuación aceleración centrípeta igual a velocidad lineal al cuadrado sobre radio. Ya hemos calculado la velocidad lineal en el punto anterior y obtuvimos 753.6 centímetros sobre segundos cuadrados. Así que para obtener la aceleración centrípeta, reemplazamos valores y tendríamos 753.6 centímetros sobre segundos elevado al cuadrado. Y en la parte inferior como denominador escribimos el valor del radio, que en este caso es 60 centímetros. Con nuestras calculadoras elevamos al cuadrado 753.6. Recuerda que para elevar un número al cuadrado simplemente tomamos el número y lo multiplicamos por él mismo, obteniendo como resultado esta cantidad de acá, 567.913. No olvide que el exponente afecta tanto al número como a las unidades. Por lo tanto, los centímetros y los segundos también deben elevarse al cuadrado. Por eso acá nos aparece centímetro cuadrado sobre segundo cuadrado. En la parte inferior seguimos colocando 60 centímetros, que es el valor del radio. Procedemos ahora a dividir el numerador entre el denominador. Al hacer la división de 567.913 entre 60, obtenemos como resultado esta cantidad de acá, 9.465.2. Como unidades tendríamos centímetro cuadrado y en la parte inferior centímetro por segundo al cuadrado, al multiplicar las dos unidades de abajo. Vemos claramente que podemos cancelar un centímetro de abajo con uno de los 2 centímetros que hay arriba y obtenemos como resultado que la aceleración centrípeta es igual a 9.465.2 centímetros sobre segundo al cuadrado.
En la parte B también nos piden que dibujemos el vector aceleración centrípeta. En este caso, el vector aceleración centrípeta lo estaríamos dibujando así. Es un vector que apunta hacia el centro de la circunferencia. Este sería el vector aceleración centrípeta. También lo podemos dibujar de esta manera, siempre y cuando sea un vector que apunte hacia el centro de la circunferencia. Con eso hemos resuelto los primeros cálculos y procedemos entonces a calcular la fuerza centrípeta. Hay varias ecuaciones para calcular la fuerza centrípeta. Entre ellas tenemos que toda fuerza se puede calcular multiplicando la masa por la aceleración. Esa sería la forma más sencilla, ya que nosotros hemos calculado ya la aceleración y tenemos la masa. La masa vale 300 gramos, la aceleración vale 9.465.2 centímetros sobre segundo al cuadrado. Al hacer esa multiplicación, obtenemos como resultado esta cantidad de acá, medida en dinas. ¿De dónde salen las dinas? Las dinas se obtienen de la combinación de gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado. Esa combinación gramos por centímetro sobre segundo al cuadrado es la que nos permite calcular que la fuerza centrífuga es igual a 2.839.560 dinas, valor de la fuerza centrípeta. Para dibujar la fuerza centrípeta, simplemente hacemos un vector que apunte radialmente hacia el centro. El vector fuerza centrípeta es un vector que apunta hacia el centro. Lo podemos dibujar de esta manera o también de esta manera. Fuerza centrípeta. Vector que apunta hacia el centro. Observe que el vector fuerza centrípeta es muy parecido al vector aceleración, ya que por leyes físicas la aceleración y la fuerza siempre tienen la misma dirección. Para terminar, estaríamos contestando la parte C de la siguiente manera. Veamos. En la parte C nos piden que estimemos cómo sería el valor de la velocidad tangencial si la cuerda se vuelve más pequeña, es decir, si el radio disminuye. Por la estructura de la ecuación, vemos que la velocidad tangencial y el radio son directamente proporcionales. Ambos están en la parte de arriba como numerador en la ecuación. Al estar ambos como numeradores, son proporcionales y tienen un comportamiento parecido. ¿Cómo así parecido? Que hacen lo mismo. Si aumenta uno, aumenta el otro, disminuye uno, disminuye el otro. Por lo tanto, si el radio y la fuerza, la velocidad tangencial tienen el mismo comportamiento, entonces podemos decir que al disminuir el radio, también disminuye la velocidad tangencial, porque son
directamente proporcional.